Hola, buenos días. Tengo hasta las 14 entonces. Buenos días para todos. La visión general del presupuesto de la Nación Argentina, por supuesto, es la ley de leyes, es la ley más importante, tal vez, que trata este Congreso a lo largo de un año. Así que nosotros, desde el Frente de Todos, vamos a impulsar la aprobación del proyecto de presupuesto, situación que no ocurrió el año pasado y obligó a que la Administración tuviera que conducirse por decreto y en esta ocasión intentamos tener un trámite favorable. Nosotros recibimos aquí en este Congreso el 15 de septiembre el presupuesto remitido por el Presidente de la Nación, Jefe de Gabinete y Ministro de Economía. A partir de allí, la Presidenta de la Cámara de Diputados nos convocó a las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a los presidentes de todos los bloques a efectos de acordar el tratamiento que tendría este presupuesto. Allí se propuso una hoja de ruta para el tratamiento que tenía la presencia de algunos ministros y funcionarios que a nuestro criterio tenían que venir a explicar el presupuesto, y también receptamos de parte de los presidentes de los bloques de las oposiciones requerimientos de ciertos funcionarios que se hicieran presentes en este tratamiento. Así que, en base a eso, el presidente de la Comisión hizo las citaciones al Poder Ejecutivo, citaciones o convocatorias exitosas, porque todos los funcionarios que fueron requeridos estuvieron presentes. Además de lo que generalmente ocurre, que es la concurrencia del ministro de Economía y los funcionarios del área de Hacienda, que es lo tradicional, en este caso nosotros planteamos ampliar la invitación a otros ministros y funcionarios. Y, por ejemplo, desde los presidentes de bloque de la oposición se sugirió, se recomendó ampliar esa convocatoria a, por ejemplo, las autoridades del Banco Central, así se hizo, del área de transporte, algunas empresas del Estado, por ejemplo, caso de aerolíneas, caso de trenes, entre otros. También se pidió la ampliación en la convocatoria al director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, así se hizo. Así que tuvimos una amplia descripción del presupuesto en caracteres generales y también en políticas específicas en la presentación de cada uno de los ministros. Estuvieron entonces dando inicio a esta ronda el ministro de Economía, Sergio Massa, en esa primera jornada acompañado por el secretario de Hacienda de la Nación, por el secretario de Finanzas y el secretario de Política Económica. Explicaron los trazos generales del presupuesto y recibieron preguntas de parte de legisladores de todos los bloques y respondieron, a nuestro entender, de manera satisfactoria los distintos requerimientos que se hicieron de parte de los colegas diputados y diputadas. Luego hicimos el inicio de la ronda de presencia de los ministros. Estuvo el ministro de Educación de la Nación con todo su equipo, luego el ministro de Ciencia y Técnica, luego otros ministros como el ministro de Defensa, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Trabajo, el ministro de Transporte, otros, o sea, en cada caso acompañado de todos los funcionarios de su área, en el cual los ministros o respondieron directamente o fueron cediendo la palabra a los funcionarios directamente protagonistas de cada una de las áreas. También en esta convocatoria estuvieron otros secretarios de Estado dependientes del Ministerio de Economía. Por ejemplo, estuvo la secretaria de Energía junto con los principales funcionarios, llámese Enarsa, Camesa, entre otros.
Estuvo también el secretario de Agricultura de la Nación, también el secretario de Industria y Producción, y estuvieron los titulares de la ANSES, que maneja una buena parte del presupuesto nacional en las prestaciones que se abonan, el director de la AFIP y el director de la aduana. O sea que yo tengo 55 años y sigo los presupuestos nacionales desde hace mucho tiempo. No hay antecedentes de tanta presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo en el Congreso, para exponer, para escuchar y para responder preguntas. Por eso es que nosotros entendemos que el periodo de información acerca del contenido del presupuesto está ampliamente satisfecho. Y cuando se plantean los tiempos del tratamiento, vuelvo a aquella reunión inicial entre las autoridades de la Cámara, de los bloques y de esta comisión, nos planteamos como objetivo que en el curso del mes de octubre tuviera tratamiento esta ley en el recinto, tomando como una fecha de referencia el 26 de octubre, pero también planteado en aquella reunión que si los tiempos permitían adelantar el tratamiento hacia el 19, podíamos hacerlo, y si los tiempos requerían algunos días más para llegar al consenso en relación al tratamiento, también. Era una referencia, tal como dijo el presidente de la comisión, contando de atrás para adelante desde el momento de culminación hacia el tratamiento. Así que damos inicio a esta ronda de opiniones, donde ya los diputados podrán hacer consideraciones generales del presupuesto o consideraciones puntuales en relación a tales o cuales artículos, con estas 2 o 3 jornadas de debate entre nosotros antes de emitir dictamen y llevarlo al recinto. Es muy importante tratar el presupuesto nacional, porque ahí se refleja el conjunto de las políticas de gobierno. Hubiéramos podido ampliar más todavía los informes, pero consideramos que la parte esencial ya estaba satisfecha en cuanto a los requerimientos. Nosotros asumimos un gobierno en 2019 con una situación complicada, con muchos desafíos por delante. Así que uno se planteaba cómo afrontar esa situación donde de 4 años anteriores, 3 años había caído el nivel de actividad económica, había caído el nivel de empleo, había empeorado la distribución del ingreso y se tenía una deuda pública ante organismos internacionales y en el mercado de plazos muy comprimidos. Con lo cual había que avanzar a una renegociación. Entonces, uno escucha los debates de hoy, de cuál es la prioridad desde el punto de vista social. Y claramente uno lo ve en la valoración general de la sociedad, y eso lo expresan las encuestas, en la preocupación acerca de los niveles de inflación. Preocupación que por supuesto nosotros compartimos. En aquel momento de 2019 había una inflación del 54%. Entonces era un nivel alto, preocupante. Y hoy tenemos una inflación que es más alta que la que estaba en aquel nivel, que por supuesto también es preocupante. En el medio hubo algunos hechos que hubo que afrontar. Primero, lo que era la solución parcial, temporal, en cuanto a la renegociación de la deuda externa de la Argentina. Hubo que avanzar desde diciembre a agosto en la renegociación con los acreedores privados para que la deuda, que tenía un perfil determinado, permitiera que la Argentina pudiera crecer. En paralelo, hubo que llevar adelante una renegociación con el Fondo Monetario Internacional de esa deuda de 45.000 millones de dólares que finalmente pudimos acordar y pudimos aprobar en este Congreso en el mes de marzo de este año. Eso permitió reprogramar los vencimientos
hacia el futuro, permitiendo que la Argentina pudiera crecer. Pero a poco de iniciar el gobierno, se desató a nivel global una pandemia, la pandemia del coronavirus, que afectó a todo el mundo y que también afectó a la Argentina. Y algunos por ahí lo consideran a esto como algo relativamente lejano y que no tendría que estar tan presente en el análisis actual. Pero me tomo 2 minutos para hacer una referencia. Cuando afecta la pandemia a la Argentina, había que asumir cómo conducir esa pandemia y tomar decisiones. Algunos compartirán las decisiones que tomó el entonces y actual presidente de la Nación, con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros gobernadores, donde los veíamos prácticamente todas las semanas tomar decisiones que en algunos casos significaron limitaciones para el conjunto de la sociedad, pero que yendo a lo económico significaron limitaciones para el desarrollo de las actividades económicas. Entonces, hubo una caída en el nivel de actividad que llevó a que la caída anterior se profundizara. De acuerdo a los datos oficiales, en ese año 2020 cayó 9,9% el Producto Bruto Interno de la Argentina. Y teníamos una situación precaria desde el punto de vista de los empleos y veíamos que en determinadas naciones en las cuales hay más flexibilidad en el mercado laboral, hubo una destrucción de empleos rápida y una caída salarial rápida como consecuencia de la pandemia. Entonces, contrariamente a otras visiones, el gobierno decidió instrumentar regulaciones para proteger los empleos lo más que se pudiera y para proteger los salarios de los trabajadores lo más que se pudiera. Y eso significó algunas normas y significó una fuerte inversión económica para el sostenimiento de las empresas. Si la Argentina hubiera decidido no intervenir en ese momento, a los problemas productivos que tenía la Argentina, a los problemas de empleo y a los problemas de distribución del ingreso, se hubieran profundizado de una manera mucho mayor. Y eso llevó a que ese sacrificio, esa inversión económica que hicieron los argentinos y que instrumentó el gobierno, ya digo, en un consenso general en 2020, Hoy hay diferencias políticas más claras, pero en ese momento había un consenso en relación a ese tipo de medidas. Y por supuesto, y caigo al impacto presupuestario, eso significó un déficit del Estado de 6,5 puntos del PBI en el año 2020, porque se priorizó sostener el aparato productivo, sostener los empleos lo más que se pudiera en esa instancia. Y, como dije, había un tema de deuda pendiente, no había financiamiento externo que pudiera amortiguar ese impacto. Cuando uno mira qué hizo Estados Unidos, qué hizo Europa, fue aumentar el endeudamiento muy fuerte en 2020 para financiar esa inversión. Y nosotros no lo teníamos. Entonces, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Utilizar la política monetaria y una expansión que llevó a una emisión en torno al 7,5% del PBI. Entonces, se bajó la inflación temporalmente por la paralización de la actividad económica, de aquel 54% al 36%, pero claramente esa emisión monetaria que se va haciendo en un mes, la economía la absorbe, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, la economía la absorbe, en la medida que se va sumando emisión monetaria mes a mes para financiar el déficit, eso va generando una presión sobre los niveles de inflación en la Argentina. Entonces, se empieza a discutir si la inflación es solo una cuestión de manejo monetario o si es multicausal. Yo creo que es multicausal, pero dentro de la multicausalidad
también impacta el déficit del Estado y también impacta la emisión monetaria. Y cuando se superan ciertos límites, más impactan. Y creo que eso es lo que de alguna manera estamos arrastrando 2021, 2022 y que va a continuar teniendo impacto en 2023. Por supuesto, cuando se empieza a normalizar la actividad económica en el año 2021, permite el sostenimiento de las empresas y de los empleos en 2020, inicio de 2021, una rápida recuperación. Yo recuerdo cuando en algunos medios se decía, la caída de la pandemia vamos a demorar 4 o 5 años en recuperarnos. Y eso no ocurrió. La recuperación fue rápida porque el aparato productivo, las capacidades, las habilidades no se habían deteriorado tanto por el rol que tuvo la sociedad argentina en el sostenimiento de la fuerza productiva en los momentos más duros de la pandemia. Entonces, así como en 2020 la economía cayó, en 2021 fue una de las que más rápido se recuperó, al ritmo superior al 10,3%, siendo una de las naciones que más creció en 2021, recuperando rápidamente los niveles de actividad. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en cada momento? Una prioridad de la política pública es en el momento de recambio de gobierno. Otra prioridad es en el momento más profundo de la pandemia. Otra prioridad de la sociedad es en la salida de la pandemia y las políticas necesarias para la recuperación. Entonces, en primer lugar, fue una estrategia defensiva de contener lo que se pudiera y después una estrategia expansiva de sostener el nivel de crecimiento y conseguir nuevos empleos. En cuanto al crecimiento económico, ese crecimiento del año 2020, esa caída del 2020, permitió la recuperación del 2021 y el crecimiento que tenemos en este momento en 2022. Los últimos datos que se han dado a conocer por estos días, a fines de septiembre se dio a conocer el estimador mensual de actividad económica, que da que en julio hubo un crecimiento del 5,6% frente a julio de 2021. Los datos más recientes que se dieron a conocer la semana pasada y esta semana marcan que el sector industrial, con registros de agosto de 2021, crece 7,6% por encima del mismo mes del año pasado. La construcción crece 7,3% agosto frente a agosto del año pasado. El nivel de consumo de energía crece 9,2% en los primeros 8 meses frente a los 8 meses del año anterior. Entonces, aquel gran desafío de conseguir que la Argentina vuelva a crecer se sostuvo el año pasado, este año en valores que están a determinarse, que será entre el 4 y el 6% seguramente. El presupuesto marca que cerraría en el 4, pero puede estar en un nivel por encima de ese valor. Y se plantea en el presupuesto que la Argentina va a continuar creciendo el año que viene. Entonces nos encontraríamos con 3 años consecutivos de crecimiento, 2021, 2022 y 2023. Para encontrar un horizonte similar de 3 años de crecimiento, nos tenemos que ir 10, 15 años para atrás en la historia de la Argentina. Así que ese es un objetivo que estamos alcanzando, el sostener el crecimiento de la Argentina. Pero por supuesto, nosotros sufrimos un segundo impacto muy fuerte, el mundo, con la invasión de Rusia a Ucrania a inicio de este año. Esto llevó a un gran crecimiento de los precios internacionales de, por un lado, los alimentos y por otro lado, la energía. Entonces, la Argentina, dentro de los múltiples desafíos que ya tenía de la fragilidad 2019, del impacto de la pandemia, le sumamos la caída derivada de la guerra entre Rusia y su invasión a Ucrania. Entonces, tenemos un esquema de crecimiento de la Argentina.
en el esquema de crecimiento de las exportaciones, la Argentina viene creciendo, pero con un superávit comercial fuerte hasta la guerra y que se empieza a deteriorar a partir de, sobre todo, la suba de los precios de la energía. Entonces, de aquellos 14.000 millones de dólares de superávit que la Argentina tuvo el año pasado, con una exportación de 78.000 millones de dólares e importaciones de 64.000 millones de dólares, esa brecha de superávit mes a mes se empieza a achicar. Y, por ejemplo, el último registro, el mes de agosto, nos está dando un crecimiento de exportaciones de 49% frente a agosto del año anterior en dólares, pero un crecimiento de las importaciones del 51% en dólares frente al mismo mes del año pasado. Y en el acumulado nos da que la Argentina en los primeros 8 meses de este año aumenta un 17,7% las exportaciones, pero aumenta un 43,6% las importaciones frente al mismo periodo del año pasado. Y por eso, en el acumulado total, estamos en 59.000 millones, enero-agosto, y con importaciones de 57.000 millones de dólares, enero-agosto, un superávit que va en 2.000 millones de dólares en el acumulado de este año. Y que de acuerdo a las proyecciones nos permiten pensar que de aquellas exportaciones de 78.000 millones del año pasado, estaríamos superando los 90.000 millones este año, lo cual nos marca una fuerte presencia de la Argentina en el mundo a nivel comercial y la posibilidad de acceder a un superávit comercial menor, pero superávit al fin. Y esto nos lleva a que el gobierno tenga que establecer como prioridad sostener el nivel de creación de empleos. El nivel de creación de empleos es fundamental para la integración de la sociedad. Entonces, habíamos llegado a tener un 13,6% de desocupación en el año 2020 y fue cayendo gradualmente y se ubica ahora por debajo del 7%, 6,9% es el último registro. Todavía no nos conforma y queremos crear más empleos. Entonces la prioridad era que la Argentina vuelva a crecer. Cuando crecemos, decimos la prioridad es que crezca pero creando empleos. Cuando crecemos y creamos empleos, dice sí, pero la prioridad es sostener el poder adquisitivo del salario de las jubilaciones. Y la sociedad tiene razón en demandarnos más a nosotros, que conseguimos crecer, que distribuyamos mejor el producto de ese crecimiento. Y eso es nuestra preocupación. Este presupuesto establece puntualmente una recuperación del salario real de los trabajadores en la República Argentina. Algunos dirán, es limitado, pero también plantea una baja de la inflación, desde más del 90% estimado alrededor del 60%. Si eso ocurriera y la inflación bajara, rápidamente, en el marco de las negociaciones salariales, habría un margen para la recuperación salarial. Y al mismo tiempo, y algo que puntualmente le pregunté al secretario de Hacienda, de acuerdo a la fórmula previsional que en este Congreso votamos, al bajar la inflación tendría un impacto positivo desde el punto de vista de que la fórmula previsional de movilidad ajusta en base a la evolución de los salarios en actividad, que si se recuperan, permite una recuperación de las jubilaciones. Y un aumento vinculado en el otro 50% con la recaudación, que si la recaudación mejora, también van a mejorar los haberes de los jubilados en términos reales por encima de la inflación. Así que, señor presidente, cerrando esta breve introducción con una visión general de la economía, la política y la sociedad argentina, a nosotros
nos toca en responsabilidad considerar este presupuesto. Este presupuesto nacional de 2023 es un presupuesto de crecimiento. Es un presupuesto que sostiene el crecimiento por 3 años consecutivos, después de 10, 15 años que eso no ocurría en la Argentina. Este no es un presupuesto de ajuste. Este es un presupuesto que busca el crecimiento, la creación de empleos y la distribución del ingreso. Por supuesto que el presupuesto tiene valores de estimaciones, de cálculos, de proyecciones, y tendremos que hacer un seguimiento día a día de las variables para poder ir haciendo las modificaciones, adecuaciones que se requieran en cada punto. Pero considero que este Congreso tiene que aprobar este presupuesto. Eso va a ser bien para la Argentina y para los argentinos. Muchas gracias.